Perfecto. Bueno, vamos a comenzar la clase hablando de lo que son los generadores de corriente continua. Antes de comenzar la clase, ¿alguno de ustedes sabe lo que es un generador? No hablen todos a la vez porque Barrio, ¿sabe lo que es un generador? No, profe, no tengo un concepto claro. No, pero no, ni idea, ni siquiera por el nombre, generador. Disculpen, poder mezclarlo. Para un generador es un dispositivo donde a través de corriente latina puede emitir electricidad a ciertos componentes a la general. Okay. Y Wilfredo Meléndez, un generador. Ok, Wilfredo dice que es un dispositivo que es capaz de mantener y generar corriente. Okay. Y Leonardo Jaime. Bueno, un generador puede ser como una máquina o un aparato que puede transformar la energía, por ejemplo, mecánica a eléctrica, por decirlo de alguna forma. Ese es mi concepto. Ok, bueno, están cerca, ¿no? Por ejemplo, Leonardo habló sobre lo que era la energía. ¿Verdad? Cuando hablamos de generadores, hablamos de equipos que generan una potencia, generan una energía. En el caso de circuitos eléctricos, hablando de corriente continua, ¿verdad? Generan una fuerza que es capaz de mover los electrones. ¿Okay? ¿Qué significa que en un circuito de corriente continua, qué significa mover los electrones o a qué nos referimos cuando hablamos de flujo de electrones? Pueden escribir si no quieren hablar. Bueno, si se refiere a corriente continua es cuando la corriente no tiene ninguna fluctuación, sigue el mismo curso. Cuando si alternas, la voltaje tiene a variar. No te escuché muy bien, Ávila. Si quieres, bájale un poquito volumen allá o escríbemelo por el chat, que yo también estoy aquí viendo el chat. Ávila. Ajá, en el caso de continuo procede de la misma frecuencia de electricidad. Ok, cuando hablamos de electrones,
hablamos de carga. Y cuando hablamos de carga, hablamos de corriente, ¿ok? Cuando decimos que un flujo de electrones es un flujo de corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace un generador? Un generador es un dispositivo que es capaz de transmitir una fuerza a un circuito, a un elemento electrónico o eléctrico con la finalidad de generar un flujo de electrones. Y cuando generamos electrones, pues comenzamos a ver el funcionamiento de ese dispositivo. O sea, que dentro de los elementos de un circuito eléctrico o un circuito electrónico, el generador es una parte muy importante, muy esencial. ¿Okay? Vamos a verlo, vamos a continuar con la presentación para que entiendan. Entonces dice, como a manera de introducción, ¿verdad? En todo circuito eléctrico es necesario una fuente de energía que sea capaz de poner en movimiento a los electrones, ¿verdad? Esta fuerza, ¿verdad? La llamamos no generador, generador es el dispositivo, vamos a decirlo así, lo llamamos generación, ¿ok? Entonces, un generador es un elemento que es capaz de poner en movimiento a los electrones. Perdón. Vamos a ver lo que son, vamos a hablar de los diferentes tipos de generadores que hay. ¿Okay? Entre los generadores que más común utilizamos en circuitos están las pilas y las baterías. Quizás ustedes han escuchado que pilas y baterías es el mismo concepto. No es así, no es el mismo concepto. ¿Okay? Y aquí van a aprender cuál es la diferencia entre pilas y baterías. Una pila es un dispositivo capaz de generar corriente. Su funcionamiento consiste en transformar la energía química de sus componentes en energía eléctrica. Y aquí hago una pausa. Vamos a hablar aquí de lo que nosotros conocemos, no por nuestros estudios, sino por lo que hemos vivido, por lo que hemos visto. Nosotros de pequeños, quizás en algún momento nuestros padres nos regalaron, el niño Jesús nos trajo un juguete o un aparato, una cámara, un reloj, algo, cualquier elemento electrónico que trabajara con pilas, ¿verdad? Cuando ese juguete, vamos a hablar del juguete, cuando ese juguete no tenía las pilas, no le colocábamos pilas, pues no funcionaba, no daba ningún tipo de señal. Una vez que nosotros incluíamos las pilas dentro del área dispuesta dentro del dispositivo para la colocación de estas pilas, entonces allí podíamos ver cómo se realizaba la magia, ¿no? Cómo ese juguete comenzaba a funcionar y nos alegraba la vida. Claro. Siempre hemos visto, todo juguete eléctrico necesita pilas para funcionar. Ahora bien, dice que transforma la energía química en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la pila está compuesta por unos elementos químicos en su interior. Esos elementos químicos producen una reacción que se libera en los diferentes polos, en el ánodo del cátodo de la batería, se libera en forma de energía eléctrica, y esa energía eléctrica viaja a través del dispositivo
que contiene las pilas y hace que el circuito comience a funcionar, lo que vaya a hacer. ¿Okay? La función para la cual está diseñado el objeto que contiene esas pilas. Entonces continúo. Y es utilizada para el funcionamiento de muchos aparatos como relojes, receptores de radio, televisión, juguetes, linternas, etc. Nosotros tenemos una linterna, le colocamos sus 2-3 pilas y en el momento que nosotros encendemos las linternas, el contenido químico que contiene las pilas comienzan a hacer una reacción en cadena que se transforman en energía eléctrica y esta viaja a través de los polos de la pila, polo positivo, polo negativo. ¿Okay? Y esos electrones que fluyen, esa corriente que fluye a través de esos polos, viaja por todo el circuito, permitiendo que en el caso de la linterna, ¿verdad?, encienda el bombillo, encienda el LED que ilumina o el dispositivo el dispositivo lumínico que tiene la linterna para crear la luz, dar la luz. Entonces, lo que se llegaron ahorita para ver Albarrán, ¿me copias? Albarrán, Aguirre, ¿están al aire? Ok, Albarrán, sí. Ajá, y Aguirre. Aguirre se salió, agarró miedo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, como les venía diciendo, las pilas son unos dispositivos, todos los conocemos, son las pilas que utilizamos para conectarle a los carritos que viajan a control remoto, conectarles a las cámaras, ¿verdad?, que nos permite mediante crear energía eléctrica mediante componentes químicos que están dentro de la batería, que generan también una energía química y la transforman en energía eléctrica para que el dispositivo pueda funcionar. Voy a continuar. Los tipos de pilas. Existen dos tipos de pilas vamos a decirlo así, en el mercado de la generación de electricidad. Unas son las pilas húmedas y otras son las pilas secas, ¿verdad? Por supuesto, la diferencia obvia entre las dos es que una llevan líquido y las otras no llevan líquido. Una, su componente reactivo es un líquido y la otra, su componente reactivo no es líquido, es un material seco. En las pilas húmedas, los cuerpos se encuentran dentro de un electrolitro compuesto de una solución de agua con un ácido o sal. ¿Okay? Eso es en la composición química de las pilas húmedas. Y en el caso de las pilas secas, el electrolito es absorbido por un medio poroso. ¿Okay? Un medio que absorbe líquido. Por eso es que es una pila seca. Su compuesto es sólido o pastoso. Los tres tipos de mayor interés dentro de esta última categoría son la pila Leclanché. Leclanché es la pila normal que nosotros usamos, que compramos, AA, AAA, 3C,
de 9 voltios y se le llama Leclanché en honor a la persona que la inventó eso fue en 1826, si mal no recuerdo. Sé que fue en el siglo XIX, cuando se inventó la primera pila. ¿Okay? Las pilas alcalinas de magnesio y las pilas alcalinas de mercurio. Nosotros hemos escuchado bastante que existe la pila alcalina. ¿Okay? Ahorita vamos a ver aquí cuál es la diferencia entre la pila de manganeso y la pila de mercurio, que comenzamos a decir primero, de primera mano, que una contiene óxido de manganeso y la otra contiene óxido de mercurio. Las pilas salinas. Las pilas salinas están constituidas por dos electrodos, ¿okay? Uno de carbón y otro de zinc. El polo negativo lo forma el propio recipiente y el polo positivo es una barra de carbón con un terminal metálico recubierto por dióxido de manganeso. Este compuesto químico evita que el hidrógeno que expulsa por producto de las mismas reacciones químicas que suceden dentro de la batería, se desprenda y haga un corto dentro de la batería, impidiendo que pase la corriente. ¿Okay? El electrolito está compuesto por cloruro amónico o cloruro de amonio o sal de amonio, y de allí su nombre de salina. Por eso es que se le llama salina. Okay. Aquí vemos en un gráfico la composición de una pila salina. Aquí vemos el contacto positivo. ¿Okay? Tiene una protección, vamos a poner esto aquí. Aquí vemos el positivo de la pila. Esta parte blanca representa como una especie de sombrerito metálico que tiene allí. Si ustedes alguna vez se han puesto a detallar la pila, ven que donde está el positivo pareciera como que si tuviese una chapita. Esa chapita es ese casco de latón que funciona como protección. ¿Ok? Esta parte que dice aquí protección es la parte redonda que se ve debajo de este casquillo de latón, por donde hacen contacto el polo positivo del aparato, donde se instala, ¿verdad? Y protege todo el contenido interno que tiene la batería. Después de esa protección viene un aislante de plástico, ¿ok? Y aquí abajo, esto que está, esta franja negra que va del polo positivo al polo negativo, es un electrodo de carbón, ¿verdad? La franja negra que está a su derecha son los electrolitos de cloruro de amonio, y la franja blanca que está entre el electrodo de carbón y el electrolito es un despolarizante, ¿okay? Que es un dióxido de manganeso. Aquí abajo tenemos el contacto negativo con su aislante de plástico, ¿ok? Estos aislantes, como les dije, son los que permiten que el hidrógeno que se produce no salga, no entre a la pila, haciendo de que interrumpa el paso de la corriente. Esta es la pila normal que todos conocemos, que todos hemos visto, hemos tenido en la mano, le quitamos a los carritos, a los juguetes, a las linternas. Okay. Las pilas alcalinas, también muy conocidas por ustedes. Está constituida por dos electrodos, igual que las pilas salinas. Son positivo y negativo.
El positivo es dióxido de manganeso con una elevada densidad. El electrolito es hidróxido de potasio, no es ácido y por eso es que se le llama alcalino. Acuérdense, no sé si ustedes ya vieron química, pero nosotros en química aprendimos que existían dos tipos de compuestos, uno ácido y el otro alcalino, ¿ok? Entonces, en este caso, el compuesto químico es alcalino, es una base alcalina. Y todo esto dentro de un compuesto de acero, que es el recubrimiento que le da la forma a la pila. Gracias a la elevada densidad que tiene el polo positivo, el dióxido de manganeso, estas pilas tienen una larga duración, poseen una tensión muy estable y pueden permanecer largo tiempo sin que se pierda la carga. Y eso es, por eso es que la pila alcalina tiene más tiempo de vida útil que una pila normal. Y eso es lo que nos venden cuando vamos al mercado y preguntamos que cuál es la diferencia entre el alcalino y el no alcalino. ¿No? Que la alcalina dura más. Eso es lo que nos dice. Y aquí, bueno, aquí estamos aprendiendo por qué la alcalina dura más. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien que quiera decir algo? Aló, se quedaron dormidos. No hay pregunta. ¿Todo claro hasta ahora? Una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre las pilas que se puedan recargar y las que no se pueden recargar en ese caso? Ah, bueno, eso es una buena pregunta, pero si te la digo ahorita, entonces no va a tener, vamos a perder la sorpresa, porque eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Oíste, ya viene. ¿Alguna pregunta en relación a lo que ya hemos visto hasta ahora? Ok. Si tienen alguna duda, algo que no entienden, levantan la manito y hacen su pregunta, ¿ok? Tranquilito. Bueno, vamos a seguir. Las pilas botón. Las pilas botón, por su nombre, son esas pilas que nosotros vemos muy seguido dentro de los relojes, algunos dispositivos como calculadoras, controles algunos controles para las puertas, ¿okay? Son esas pilas que son redondas y enchapadas. Algunas parecen una moneda. Esas se le llaman pilas botón. Tienen un tamaño muy pequeño, poco peso y un voltaje bastante elevado en comparación en comparación con las pilas anteriores, ¿ok? Estas pueden ser de mercurio, óxido de plata y de litio. Las de mercurio, bueno, están constituidas por óxido de mercurio y tienen una tensión constante de 1.35 voltios. La de óxido de plata igual, y proporción, perdón, igual no, son similares a la de mercurio, pero su compuesto químico es el óxido de plata y proporcionan una tensión de 1.55 voltios. Y el litio, ¿ok? Proporciona una tensión de 3 voltios y son de larga duración. Las pilas de litio generalmente son las que son, ¿cómo se llama?
parecen una moneda, son como que muy enchapadas. Parecen una moneda, y si alguno de ustedes alguna vez ha visto la tarjeta madre de una computadora de hace 5 o 6 años atrás, no sé si se habrán percatado de que dentro de hay un zócate dentro de la tarjeta donde se posiciona una pila de esta. Que esa pila tiene la función allí de mantener encendido yo estoy sin luz, pero voy a ver la clase grabada en cuanto pueda, tranquilo, no hay problema. Esa pila mantiene activo la información que tiene la computadora en el integrado que conforma el BIOS, ¿ok? Así como lo dijo aquí el chico. Esa información que hora, fecha, componentes instalados y otras características más que debe mantenerse activo mientras la computadora esté apagada. Para eso es esa pila. Cuando esa pila se daña, vemos que la computadora empieza cada vez que se enciende, empieza a pedir que se vuelvan a reiniciar los valores, que se arregle, que se coloque correctamente la fecha, la hora. Esa es la pila de litio. Aquí tenemos una figura, como un corte transversal de lo que es una pila botón. Aquí vemos el aislante, ¿ok? El recipiente de acero, que es el cuerpo de la batería. Internamente tiene un recubrimiento de zinc. En ese recubrimiento de zinc está el electrolito, ¿ok? Ya. Ajá. Okay. El contacto positivo, el contacto negativo. Cuando la pila nosotros la vemos con el aislante, el aislante generalmente es como una banda negra que parece una gomita que va alrededor de la circunferencia que forma la batería, ¿no? De la pila. Por donde está esa banda negra, ese es el negativo. Y la parte de abajo es el positivo. Entonces, baterías. Vamos a hablar de lo que son las baterías. Aquí las letras están muy chiquitas, pero bueno, yo las puedo leer. A lo mejor si ustedes no las pueden leer aquí, sí las van a poder leer cuando yo les mande el archivo. Pero yo de aquí las leo. Entonces, les comento. Ahora vamos a entrar a lo que son las baterías. Yo les dije al principio de que una cosa eran pilas y otras son baterías. Las baterías que también les llaman pilas secundarias o acumuladores son dispositivos, ¿verdad?, que cuando se termina la sustancia que provoca la reacción química, se pueden recargar, haciendo pasar a través de ella una corriente eléctrica continua. Ajá. ¿Dónde hemos visto nosotros ese proceso? ¿Alguna vez ustedes han visto el proceso de carga de una batería? ¿O de una pila secundaria? ¿O de un acumulador? Pilas de computadora también contagian. No te entendí, chamo.
Si quiere escríbeme porque no te entendí mucho. Había mucho ruido ahí como de fondo. Pilas de laptop, no. De hecho, las pilas de laptop no son recargables. La laptop, una vez que la pila muere, cumple su tiempo de vida útil, hay que reemplazarla porque ya no hace, ¿cómo se llama? Ya no permite el funcionamiento de la computadora como lo hacía cuando estaba nueva. Y cuando digo el funcionamiento me refiero al tiempo de uso de la computadora. Se minimiza hasta llegar a un momento en que ya no puede soportar la cantidad de trabajo de la computadora, pues, y no hay que mantener la computadora constantemente con energía eléctrica si no compramos una batería nueva. No, eso lo vemos nosotros en las baterías de los vehículos, ¿verdad? La batería de los vehículos, cuando se descarga, quiere decir que la sustancia química se agotó, la recargamos, ¿verdad? Conectando esa batería con otra batería de otro vehículo que está encendido, que está en ese momento en funcionamiento, que en ese momento por esa batería está, hay presente un flujo de carga. ¿Okay? Entonces, por eso les dije, eso lo hemos visto. Yo creo que aquí más de uno, o por no decir todos aquí, hemos visto que en algún momento a alguien, a un familiar, a un amigo que tenga vehículo y se le descarga la batería, entonces otro lo auxilia, o bien colocando una batería nueva, o sea, cambiando las baterías o a través de un cable, y por ese cable hacen pasar electricidad desde la batería que está cargada y que está dentro de un carro que está encendido a la batería desgastada. Entonces, esa corriente eléctrica que viene de la batería del carro encendido a la batería del carro desgastado hace que la batería del carro desgastado empiece otra vez lentamente a coger carga. ¿Ok? Entonces, la conexión de estas pilas en serie da lugar a una batería de acumuladores. De ahí el nombre de la batería. Ustedes saben lo que es un banco de baterías. ¿Has escuchado alguna vez esa expresión? Banco de batería. El conjunto de antenas está conectado a un banco de baterías. ¿Han escuchado alguna vez la expresión banco de batería? No realmente. Neymar, Leonardo, Luis Albarrán, ajá, Meléndez, tampoco. Neymar tampoco, y Jaime tampoco. Wow, bueno. Y Albarrán, he escuchado algo. Bueno, Albarrán, tú que has escuchado algo, danos tu experiencia, pues. ¿Qué sabes tú de lo que es un banco de batería? Comparte aquí con nosotros. Ya que no nos vemos la cara y estas clases son virtuales, vamos a hacerlas como que si estuviésemos en un salón de clase. ¿Verdad? Para por lo menos tener la sensación de que vi la clase con el profesor. Ajá, dime, Albarrán. Tengo entendido que es un conjunto de baterías que se utilizan ¿para qué? Que se utilizan para almacenar energía. ¿Y con qué objetivo almacenas energía en un banco de baterías? Esta pregunta sí es con todo.
Ajá, Meléndez está escribiendo. Teniendo ese concepto, no es la batería de los carros eléctricos. No. Porque los carros eléctricos tienen una sola batería y un banco de baterías son varias baterías conectadas en serie. Estoy esperando ahí, que sé que estoy viendo aquí que estás escribiendo. Ok, Albarrán también está escribiendo. El objetivo es de reserva eléctrica. Cuando falla la red. Ok, estás caliente. Caliente. Les explico lo que es un banco de batería. Albarrán dio el clavo. Quizás cuando ustedes estén ya en el último semestre de su carrera y vayan a pasantías, pueden que algunos trabajen en subestaciones, en campos de antenas, vayan a hacer un trabajo en alguna de esas instalaciones y ahí se van a dar cuenta que hay sistemas eléctricos y electrónicos que están conectados a una serie de baterías que están puestas una al lado de la otra y están conectados por sus bornes. ¿Okay? Entonces, esa conexión que tienen esas baterías es una conexión en serie. Y el hecho de que sean varias baterías es lo que permite que la fuerza total, como están en serie, la fuerza total, el voltaje total es igual a la suma de cada uno de los valores que tiene de voltaje cada una de las baterías por separado. Si una batería de esas tiene 12 voltios y tengo 5 baterías conectadas en serie, quiere decir que tengo una capacidad total de 100 voltios. Ahora, ¿por qué tengo 100 voltios? Porque le voy a dar toda esa energía al equipo donde ellas están conectadas. No. Esa batería lo que permite, ese banco de baterías lo que me permite es mantener una energía almacenada en caso de que exista una falla de la electricidad, que es la que mantiene en funcionamiento los equipos. Al haber una falla eléctrica, esas baterías asumen el control. O sea, le dan la energía a los equipos que comúnmente le da la energía eléctrica. Estamos hablando de la energía que viene por los cables de 110 o 220. Cuando esa energía de 110 o 220 falla, entra el banco de batería. Y eso hace que, por supuesto, el sistema siga en funcionamiento. Si el sistema es importante para la prestación de un servicio, pues es común, normal que tenga un banco de batería. Generalmente, las torres de comunicaciones, los campos de antenas de estas empresas de comunicaciones, CanTV, Movistar, Digitel, Movilnet, ellos en sus antenas tienen un banco de batería cuando existe una
una interrupción del servicio eléctrico, pues ellas mantienen activo ese campo de antenas y hace que la comunicación no se caiga, que se mantenga por lo menos la comunicación radial vía antena. Para eso son los campos de antena. Igualmente, hablando sobre los prestadores de servicio de telecomunicaciones, cuando tenemos, por ejemplo, los militares que tienen, o los policías que tienen puestos aislados y su única comunicación con el mundo es a través de un radio, ¿verdad? De un radio HF o de radios VHF, necesitan campos de batería que permitan que si existe alguna interrupción de la luz, estos radios puedan seguir en funcionamiento. Así en otras instancias. Entonces eso es lo que es un banco de baterías. ¿Okay? También se le llama acumuladores. Entonces, como ya hemos indicado, continúo aquí con la lectura, como ya hemos indicado, los acumuladores son pilas que permiten su regeneración. Eso lo hemos visto, las baterías de los carros se descargan y la volvemos a cargar. Eso no hay problema. Cuando ya no agarra carga es porque ya la batería cumplió con su tiempo de vida útil, como todo dispositivo electrónico. En el proceso de descarga transforman la energía química en energía eléctrica. ¿Okay? El proceso de carga es inverso. La energía eléctrica del exterior se transforma en energía química. Esto se entiende de esta manera. Cuando en un carro tiene puesto su batería, encendemos el carro y empezamos a utilizar todos los componentes del vehículo, radio, vidrios eléctricos, sistemas para parabrisas, antiempañantes, ¿okay? La batería está en funcionamiento. En ese momento, la batería entra en un proceso de descarga. Ya va poco a poco, se va descargando. Claro, esa descarga no es inmediata porque existen unos componentes dentro del vehículo que van recargando otra vez la batería, o sea, van reponiendo lo que la batería está usando, pero llega un momento en que esos dispositivos ya no pueden hacer la recarga de la batería, ya la batería ha perdido mucha carga y entonces es allí cuando se necesita el proceso inverso, que la batería, en vez de dar energía eléctrica, la recibe. Cuando una batería recibe energía eléctrica es porque la batería se está cargando. Y allí es el ejemplo que les di al principio, de que se conectan los cables de una batería en un carro que esté, en una batería en buen estado de un carro que esté encendido, y toda esa carga, ese flujo de electrones pasa de la batería operativa a la batería descargada. ¿Okay? Y allí es cuando existe la transformación de energía eléctrica a energía química, y esos componentes químicos hacen que nuevamente comience a tener carga, a tener vida la batería. Ok. Esa parte de la carga y descarga de la batería la entendieron, ¿verdad? Ajá, Meléndez, sí. Albarrán está escribiendo. Sí. Neymar está escribiendo. Sí, ok. Bueno, perfecto. Vamos a continuar entonces. La capacidad de una batería.
La capacidad es la posibilidad de almacenar cargas y depende del tamaño y número de placas y la concentración del electrolito. O sea, como vimos en el dibujo de la batería, ella tiene unas placas y entre las placas es donde se concentra el líquido, ¿verdad? Que se llama electrolito. Esa capacidad se llama o se mide en amperios hora. Entonces, como por ejemplo, una batería de 60 amperios hora suministra 1 amperio durante 60 horas, 2 amperios durante 30 horas y 60 amperios durante 1 hora. Cuando hablamos que dice 60 amperios hora, quiere decir que 60 amperios lo da en 1 hora. Si es la mitad, ¿okay? Si es la mitad del tiempo, es decir, si en vez de durar 1 hora dura 30 minutos, entonces quiere decir que da 2 amperios durante 30, perdón, ya va, disculpe, aquí una laguna mental. En 1 hora tiene 60 amperios, ¿verdad? En 30 horas, 2 amperios y en 60 horas, 1 amperio. ¿Ok? Si tiene en 60 horas 1 amperio, entonces se dice que es una batería de 60 amperios por hora. ¿Ok? Es la carga que envía, que manda 60 amperios por hora. ¿Okay? En 60 horas, 1 amperio, en 30 horas, 2 amperios y en 1 hora, pues los 60 amperios. En la práctica no se cumple, puesto que influye el ritmo de descarga y la temperatura del electrolito. Si se descarga más rápidamente, también la tensión desciende más rápidamente. ¿Okay? Entonces, bueno, ya sabemos ya que de acuerdo a algunos factores externos, como es la temperatura, los tiempos de carga y descarga varían. Acumulador de plomo. Está formado por una serie de elementos o pilas sumergidos en electrolito, mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada. Cada elemento suministra unos 2.4 voltios cuando está completamente cargado para disponer de 12 voltios. Necesitamos 2 acumuladores en serie. Eso es lo que es un acumulador de plomo. ¿Okay? Un acumulador de plomo calcio son las baterías llamadas baterías sin mantenimiento o comercialmente se le dice de libre mantenimiento. Las rejillas de sus placas están construidas por una aleación de plomo, de plomo calcio, que alarga la vida útil de las baterías y reduce la autodescarga. Es decir, que mientras el vehículo esté funcionando o el elemento a la cual está conectada esa batería esté en funcionamiento, la batería no se descarga tan rápidamente como la batería normal que vimos hace unos momentos, ¿verdad? Que utiliza un agua destilada entre las rejillas, ¿verdad? En este caso, el plomo calcio no necesita de esa agua destilada o no la necesita por mucho tiempo, o sea, no hay que cambiarla por mucho tiempo. Generalmente este tipo de baterías, no sé si ustedes también se han dado cuenta, en los carros no tienen
la tapa que generalmente se levanta para echarle el agua destilada, ¿okay? O el ácido. No contiene esa tapa porque ya no hace falta. Sufre una menor evaporación de agua, por lo que teóricamente no hay que completarlas. ¿Okay? Por eso, ¿eh? Entonces esas baterías no tienen la tapa. Cuando ustedes vean una batería que no tiene tapa por dónde echar o dónde ingresar el agua destilada, entonces son baterías de plomo calcio. Otra característica importante es que el nivel de corrosión en los bornes es muchísimo menor, pues no se produce la evaporación del ácido. Cuando las baterías se corrompen los bornes, siempre tenemos que tener un limpiabornes para quitar esa corrosión. Esa corrosión es producto de que el agua se va evaporando producto de la temperatura. Por eso es que la temperatura es un factor determinante en las baterías que no son de libre mantenimiento, porque hace que el agua se evapore más rápido y haya que estar completando los niveles de ácido. ¿Okay? Los acumuladores níquel-cadmio. Y aquí vamos a ver lo que me estaba preguntando, no recuerdo quién me lo preguntó, sobre las baterías recargables. Las llamadas pilas recargables son en realidad los acumuladores de níquel-cadmio. Tienen forma de pila, no son las baterías que vemos en los carros, sino tienen la forma de una pila. ¿Okay? Se utilizan en luces de emergencia, calculadoras, aparatos de audio, etc. Al ser recargables, reemplazan ventajosamente a las pilas secas, a las pilas que no son recargables, las pilas normales que venden en el mercado. Algunas son de gran tamaño y resultan mucho más caras que las baterías de plomo, pero tienen la enorme ventaja de poderse descargar hasta 0 voltios y volver a cargarse sin deteriorarse. Vamos a ir aquí por partes. Hay algunos dispositivos como quizás ustedes no lo conozcan o si lo hayan visto o quizás lo tengan en su casa de recuerdo. Aquellos teléfonos fijos inalámbricos que estaban montados sobre una base. Esos teléfonos, si nosotros queríamos ver la pila o si destapábamos para el sitio donde se conectaba la pila, podríamos ver que la pila estaba envuelta en un paquete, como en un paquete protector, en un plástico protector. Y si detallábamos muy bien, nos podíamos dar cuenta que no era una sola pila, sino era un conjunto de 3 o 4 pilas que estaban todas envueltas dentro del mismo paquete. ¿Okay? Esas son pilas níquel-cadmio. Y en algunas otras son pilas como las que nosotros conocemos, pero ya están identificadas como pilas de níquel-cadmio. Son parecidas a las pilas de 1,5, de 9 voltios, ¿ok? Pero están identificadas como pilas de níquel-cadmio. Y la enorme ventaja de poderse descargar hasta 0 voltios y volver a cargarse sin deteriorarse. Acuérdense que cuando comenzó el boom de los celulares, estos venían con unas baterías extraíbles. Las baterías antes eran extraíbles, se podían sacar y reemplazar, lo podía hacer el mismo usuario, no tenía que llevarse al servicio técnico para hacer eso. Esas pilas, por recomendaciones del fabricante, no podían permitirse una descarga hasta 0 de manera constante. ¿Por qué? Porque al descargarse, ¿verdad? Se perdían ciertos elementos químicos propios de la pila
que hacían que con el tiempo, que durante los procesos de carga y descarga, esos elementos químicos se fueran deteriorando y, por supuesto, a la final dañaban la pila. Era por eso que antiguamente se pedía que los celulares no los permitieran descargarse completamente, sino que cuando ya estuviese en un mínimo de 5%, 3%, se conectara a la energía eléctrica, se conectaran al cargador para comenzar el proceso de carga. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No sé si el que me hizo la pregunta de las baterías recargables quedó conforme con la explicación o era otra pregunta que tenía. Ajá, escucho. Leonardo Jaime está hablando aquí, está escribiendo. Ok, vamos a ver qué dice Leonardo. Todo fino, profe. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta de las pilas recargables? Que no recuerdo. Que les dije que lo íbamos a ver más adelante, que no me... Ah, ok. Ávila. ¿La explicación contestó tu pregunta? ¿O todavía tienes la duda? Sí, sí contestó. O sea, sí te aclaró la inquietud, la duda. Ok, entiendo que sí, escribiste está bien. Entiendo que sí se te aclaró la duda, pues si de repente no tienes todavía alguna duda con respecto a la pregunta que me hiciste, la puedes hacer. Ya estamos ahora sí estamos en el sitio correcto. Ya no te voy a decir que te esperen. Ya, si tienes una duda, aquí sí te la puedo responder con mucha tranquilidad. Bueno, ver. Todo bien, ok. Seguimos entonces. Ok, aquí vemos un acumulador de plomo. Vean que tiene es una batería de vehículo. Aquí se pueden apreciar un poquito los bornes. Ok, esta que están aquí en amarillo es la tapa que protege la entrada que hay en cada rejilla donde se encuentra el químico, el agua destilada que contienen las baterías. ¿Okay? Entonces ya lo conocen un poquito más. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar, ya hablamos lo que eran las baterías, hablamos un poco de los generadores, baterías y pilas. Ahora vamos a hablar de lo que son fuentes reales e ideales. Cuando hablamos de fuentes, hablamos también de un generador. ¿Okay? Una fuente es un elemento que, una fuente en electricidad y en electrónica son aquellos dispositivos que dan energía, ¿okay? Que permiten la fuerza, que permiten el flujo de la electricidad, de los electrones, el flujo de carga. Esas son las fuentes. Entonces, dentro de la electrónica, la electricidad, existen dos tipos de fuentes, que son las fuentes reales y las fuentes ideales. Vamos a ver aquí ahorita, vamos a estudiar las dos. Una fuente real es una fuente de tensión considerada como fuente de tensión ideal en serie con una resistencia. ¿Okay? Es denominada resistencia interna. Le explico esto. La fuente real es una fuente, la fuente es
que trabajan, vamos a decirlo así, en la vida real, ellas tienen una resistencia interna que trabaja como un elemento de protección, que controla la cantidad de corriente que pasa a través de la fuente, ¿verdad? Cuando vamos a hacer los cálculos con esa fuente, hay que tomar en cuenta que esa resistencia está allí. Entonces, por eso es que se llama, cuando vamos a hacer cálculos de circuitos eléctricos, tenemos que tomar en cuenta o ver si la fuente que está conectada al circuito es una fuente real o una fuente ideal. En caso de que sea una fuente real, ya sabemos que esa fuente internamente tiene una resistencia. ¿Okay? Esta fuente real produce una diferencia de potencial que depende de la carga a la que están conectadas. ¿Okay? Por eso mismo, porque hay que tomar en cuenta la resistencia que tiene para hacer los cálculos. ¿Okay? De manera similar, la fuente de corriente o la fuente de intensidad se considera como una fuente de intensidad ideal en paralelo con una resistencia, la cual se denomina resistencia interna de la fuente. Aquí estamos viendo que una fuente de tensión real tiene una resistencia interna que está conectada en serie, y una fuente real de corriente tiene una resistencia interna que está conectada en paralelo. Eso es bueno que lo tengan en cuenta para el momento en que empecemos a hacer los ejercicios con los diferentes tipos de fuentes. Aquí vemos fuentes reales de tensión, ¿ok? Y de corriente. La fuente de tensión la vemos con un círculo que tiene arriba en un lado positivo y abajo el lado negativo, ¿verdad? Y las fuentes de corriente, el mismo círculo, pero dentro del círculo hay una flecha cuya punta indica la dirección de la corriente. ¿Okay? Esta punta que está aquí indica la dirección de la corriente. Entonces, cuando tiene una flecha, es una fuente de corriente, y generalmente aquí se le pone una A o una B, ¿verdad? Pero cuando no tiene la flecha, es una fuente de tensión. Una fuente ideal es una fuente que se usa para estudiar modelos, crear circuitos. O sea, ¿cómo se llama? Se utiliza en el área académica, y nosotros lo que queremos observar es el comportamiento de un circuito de manera real. ¿Ok? De manera ideal, perdón, no real, de manera ideal. ¿Cómo debería funcionar ese circuito? No cómo funciona en la vida real, sino cómo debería ser. Entonces, estas fuentes las podemos clasificar en fuentes independientes y fuentes dependientes, tanto de tensión como de corriente. ¿Okay? Aquí vamos a ver entonces, una fuente de tensión es aquella en el que el valor de su voltaje es, de tensión, es aquella en el que el valor de su voltaje es independiente del valor o dirección de la corriente que lo atraviesa. ¿Ok? De la fuente ideal independiente. Y de corriente es aquella en la que el valor y la dirección de la corriente que circula a través de ella es independiente del valor y polaridad del voltaje en sus terminales. ¿Okay? Ellas no dependen de la dirección del flujo de la corriente
o del voltaje. Un ejemplo de fuente ideal, bueno, aquí la vemos, de tensión. Esta la reconocemos porque tiene el positivo y el negativo. En algunas partes solamente le colocan el positivo porque asumimos que el otro extremo es negativo. Y las que son de corriente, bueno, ya le dije ya la flecha cuya punta indica el flujo de la corriente. ¿Okay? La fuente ideal dependiente es un elemento activo en que la magnitud de la fuente se controla por medio de otra tensión o corriente. ¿Okay? Cuando hablamos de magnitud, hablamos del valor. Suelen indicarse por un símbolo en forma de diamante. El control ejercido por esta fuente por una tensión o corriente de otro elemento en el control ejercido en esta fuente es por una tensión de corriente de otro elemento en el circuito, dado que la fuente puede ser de tensión o corriente. Se determina que existen 4 posibles tipos de fuente. Una fuente de tensión controlada por tensión, una fuente de tensión controlada por corriente, una fuente de corriente controlada por tensión y una fuente de corriente controlada por corriente. Esos 4 tipos de fuentes de tensión en la fuente ideal dependiente. Esto que acabamos de ver aquí, de repente dirán ustedes que es un poquito engorroso. Con la práctica, cuando empecemos a ver los ejercicios, van a entender un poquito mejor. Yo sé que uno cuando está estudiando la teoría le cae a las patadas, eso es un dolor de cabeza. Uno con ejercicio creemos que ya lo entendemos todo, pero a veces no es así. A veces hacemos los ejercicios, el profesor corrige, te da bien porque matemáticamente tú puedes comprobar que los resultados son correctos, pero a veces hay que analizarlos y aunque las fórmulas que estamos utilizando nos dé de manera correcta, o sea, los cálculos matemáticos sean los correctos, de repente no estamos utilizando las mismas fórmulas que deberíamos usar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no estamos analizando bien el circuito. ¿Por qué? Porque no conocemos un poco el funcionamiento de los elementos. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Para la próxima clase vamos a ver todo esto, pero con ejercicios prácticos para que ustedes puedan entender con más claridad lo que aquí abordamos. Antes de que se vayan a retirar, vamos a hablar sobre la evaluación que tienen que entregarme correspondiente al 10% del primer corte. La evaluación la van a tener en las próximas horas dentro de Saya. ¿Okay? Como les dije antes, en Saya va a estar todo. Yo no voy a mandarles evaluaciones por Telegram ni por ningún otro medio que no sea Saya. Ni por correo, ni por Telegram, ni dictado por teléfono, no. Todo es por Saya. Una vez que tengan la evaluación publicada en Saya, van a tener 10 días continuos para que la realicen y me la entreguen. 10 días. Creo que tiempo suficiente. Esta evaluación, como le dije, vale un 10% y con esta evaluación es que nosotros podemos tener un poquito más de amplitud en el caso de que por alguna razón no la puedan entregar, no la puedan terminar a tiempo. Yo les puedo dar un plazo, 2, 3 días más para que me la entreguen, pero solamente con esta, porque con la evaluación del 20%, esa evaluación, cuando
toque la fecha de entregarse, inmediatamente viene la fecha de entrega de notas. Y ahí sí no hay ya más oportunidad, no hay más tiempo ni para la primera evaluación ni para la segunda. ¿Okay? Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta, algo que decir? Ajá, Albarrán. Sí, profe, que usted había dicho que también iba a ser teórica y práctica de algunos ejercicios. ¿Te estás refiriendo a la evaluación? Ajá, Neymar, si quieres lo que me dijiste, escríbelo aquí por el chat para entenderte un poquito mejor. Ok, Melende, ¿cómo será la evaluación? Bueno, la primera evaluación va a ser un trabajo. Ajá, ya te voy a repetir lo que me estás preguntando ahí, Ávila, la diferencia entre las fuentes reales y las ideales. Ya te lo explico, ya va. Ajá. Wilfredo, trabajo, taller, ensayo y es teórico práctico, es un trabajo. Si es teórico práctico, eso es una sorpresa, pero es un trabajo. Tranquilo, no tiene nada de dificultad. Ok, Neymar, eso era un trabajo, sí. Ok, Ávila, me está preguntando cuál es la diferencia entre fuentes reales e ideales. Okay. La fuente real es aquella fuente que tiene una resistencia interna, ¿verdad? Ya viene implícito en ella una resistencia, y esa resistencia hay que tomarla en cuenta a la hora de hacer las conexiones y ver por qué nos da los valores que da. ¿Ok? Son reales porque gracias a esa resistencia, cuando hacemos los cálculos de ley de Ohm, no nos da el mismo resultado, porque hay una resistencia que no estamos tomando en cuenta y que generalmente en la ley de Ohm, o sea, no es que no se explica, sí se explica. Cuando nosotros tenemos una fuente real y queremos calcular un voltaje, nosotros aplicando la ley de Ohm decimos que voltaje es igual a corriente por la resistencia. Pero en este caso existe otra resistencia, ¿verdad? Porque la resistencia que estamos calculando con la ley de Ohm puede ser la resistencia de carga del circuito o una resistencia, una carga que esté instalado dentro de alguna de las ramas del circuito. Cuando hemos hecho los cálculos de ley de Ohm, siempre hemos utilizado esa resistencia. Pero cuando trabajamos con una fuente real, tenemos que tomar en cuenta otra resistencia que no vemos, pero que está allí, que es la resistencia interna de la fuente. ¿Okay? Esa resistencia hace que los valores varíen, no sea el mismo valor. Las fuentes ideales, nosotros sabemos que todas las fuentes, una fuente en la vida real tiene una resistencia interna, pero cuando nosotros hacemos cálculos porque queremos diseñar, queremos ver el comportamiento de un dispositivo donde esa resistencia que tiene la fuente no nos ayuda, o sea, no nos va a dar el valor que queremos encontrar, pues hacemos los cálculos sin esa resistencia. Generalmente, ese tipo de fuente es la que utilizamos cuando hacemos cálculos en laboratorio, para diseño, para ciertas observaciones de comportamiento de algunos elementos, ¿verdad? Y la resistencia real es la que vemos cuando trabajamos
en un laboratorio, cuando estamos viendo el comportamiento de un circuito, por decirlo así, en la vida real, un circuito conectado, y estamos midiendo con equipos de medición dentro de un laboratorio, vemos que los resultados son diferentes al que tenemos cuando lo hacemos en papel y al que vemos en los equipos de medición. De todas maneras, cuando empecemos a ver los ejercicios, creo que lo vas a entender un poquito mejor, aunque bueno, yo creo que te explico un poquito la diferencia entre los dos. No sé si me llegaste a captar. Era contigo la pregunta, Ávila. Te aclaré un poquito la duda. Ok, sí, ya vi, pasa que no había bajado, perfecto. Bueno, si otra duda, otra inquietud. Ok, Meléndez está sin novedad. Bueno, Albarrán está escribiendo. Ok, claro como el agua. Bueno, muchachos, si no hay más dudas, más preguntas, entonces, bueno, nos podemos retirar. Pendiente en estas horas, ya les estaré publicando la asignación por Saya y posiblemente un pequeño horario de las clases para tener un poquito más ese control. Un horario que puede ser, yo sé que ustedes trabajan de lunes a viernes, no sé si alguien tenga trabajo sábado y domingo, pero bueno, yo sé que de lunes a viernes ustedes, igual que yo, trabajamos. Yo no les voy a hacer una clase, no les voy a dar una clase un día hábil, un día laboral, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Eso es imposible, ni queriendo. Entonces, vamos a tener 2 clases a la semana. Una va a ser un día laboral, un día de semana, pero a las, ¿cómo se llama? Después de las 7 y media de la noche. Ya a esa hora, ya todos estamos en nuestra casita. Y la otra clase va a ser un fin de semana. En el caso de que en una semana tengamos un día no laboral, como por ejemplo el miércoles que viene, que es 1 de mayo, puede ser que la clase de la semana la hagamos más temprano, antes de las 7, porque el 1 de mayo no trabaja nadie, ese es un día festivo. ¿Okay? Entonces, solamente en esos casos, que durante la semana haya un día de fiesta, un día festivo, que se considere como un día no laborable, entonces podamos tener una clase allí en otra hora diferente a la que normalmente la haríamos, que sería a las 7 y media de la noche. No, puede ser un poquito más temprano. Entonces sabiendo ustedes el día de la clase, yo les comunicaría la hora con tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Neymar Barrio, ajá, te espero.
Ok, no, sin pregunta. Meléndez, ok. Meléndez, tú trabajas hasta las 5 del 1 de enero, coño, chamo, tienes que... Eso acoso laboral, ¿vale? No, echando broma. No, está bien, bueno. Vamos a ver si la clase de... Hoy estaba planificando hacer una clase el día miércoles. Vamos a ver si no la podemos hacer temprano, la hacemos en la noche, si no, bueno, tranquilo. La idea es que los que asistan no estén perdiendo su clase. Déjame cuadrar porque tengo varias materias que doy online y entonces por eso es que estoy poniendo horarios para cuadrarme mejor. Antes tenía 2 materias, pero ahora tengo más de 2. Entonces hay que cuadrarse. Yo entiendo que ustedes, si están online es porque trabajan y bueno, respetando un poquito esa posición. Bueno, muchachos, ya son las 7 de la noche, van a ser las 7, 6:53. A lo mejor algunos de ustedes no ha cenado. Que tengan buen provecho. Y nos vemos entonces en la próxima clase, pendiente en el Saya, se la voy a publicar, igualmente se la dejaré en el Telegram para que lo tengan ahí de la información de forma más expedita y que tengan entonces, que pasen una feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, Ávila. Éxito para ti también. Hasta luego, pues.